Cuando termine este fin de semana extra large ya vamos a estar en abril, mes que el poeta T.S. Eliot describió como el más cruel de los meses. Una frase que vuelve a tomar un significado para las decenas de miles de personas que culminaron marzo perdiendo su trabajo, pero también para todas aquellas que, aunque lo conservan, ya no saben cómo hacer para llegar a fin de mes, para los jubilados y pensionados que van a cobrar sus haberes y pensiones en 2 cuotas o 2 tramos, como dicen en el gobierno, como si eso hiciera alguna diferencia en el bolsillo de la gente. Para todos los que están viendo cómo sus proyectos se caen a pedazos, proyectos en los cuales han invertido tiempo, dinero, esfuerzo, proyectos comerciales, proyectos de trabajo, proyectos de vacaciones que no se van a poder llevar a cabo porque esos ahorros terminan volcándose en comprar algo más de comida para aguantar a fin de mes, o pagar el alquiler, o pagar el gas, la luz. Porque ahora ya, cuando lo decíamos nosotros en diciembre, nos miraban raro, pero ahora el que lo dice es el propio presidente. De esto se sale cuando los argentinos moneticen la economía con los dólares que tienen en el colchón. Spoiler: de cada 10 argentinos, 9 no tienen dólares en el colchón. A duras penas un puñado de pesos. La mayoría ni siquiera eso. Y lo cierto es que se terminó el tiempo para evaluaciones, se terminó la luna de miel, los 100 días quedaron atrás hace rato. Se terminó el margen de duda, la ambigüedad, el tiempo para dejar hacer a ver qué onda. Porque no cabe ninguna duda de cuál es el rumbo que decidió seguir este gobierno. Lo comentaba recién Flor con algunos datos que vamos a repasar, pero distintas estimaciones privadas dicen que la industria en febrero cayó entre 7 y 8 puntos. Y no hay ninguna razón para creer que eso pueda revertirse en febrero, en marzo o en abril. La caída de la recaudación fue la peor en décadas. Según Yaraf, por ejemplo, de febrero a marzo, IVA y ganancias cayeron 11,6%. Eso es más de lo que cayó en 2020, cuando de febrero a marzo hubo una pandemia. Marzo de 2020 estuvimos un tercio del mes o casi la mitad del mes todos encerrados. Y la recaudación cayó 11,2, 11,3. Ahora cayó 11,6. Con un efecto secundario además, que ya es conocido por todos, excepto por algunos economistas que a lo mejor esperan que Milei los nombre en este consejo económico de fantasmas que está armando, que es que si te cae la recaudación, se te caen las previsiones de recorte del déficit, con lo cual el ajuste que hiciste se vuelve insuficiente para alcanzar el superávit que dice querer lograr el gobierno, lo cual te obliga a un nuevo ajuste que hace caer aún más la recaudación, que hace que las previsiones de recorte del déficit se vuelvan insuficientes, lo cual te obliga a un nuevo ajuste que hace caer la recaudación, y así hasta que se corte este círculo maldito, esta espiral de descenso permanente que no termina si no es a partir de una decisión política de darle fin, decisión política que este gobierno no solamente no parece tener, sino que advierte a viva voz que no va a tener. Lo dice Milei y lo dicen sus voceros oficiosos en las redes
y en los medios. Miren que Milei no va a corregir el rumbo. Milei prefiere fracasar con sus botas puestas, aunque en ese fracaso se lleve puesto al país, antes que corregir el rumbo. La inflación, como contaba recién Flor, en marzo va a estar entre los 11 y los 13 puntos, lo cual no solamente emparda o supera los peores datos de inflación del gobierno pasado, esos que según ellos mismos decían eran lo peor que podíamos tener, sino que se complementa con una inmensa recesión. Y la verdad es que no hay antecedentes de niveles de inflación tan alto con caída de actividad tan profunda. Estamos ante una crisis inédita en ese sentido. Algunos de los rubros más modulares, más centrales de la economía argentina también están en caída, como por ejemplo la industria automotriz. Comentábamos Toyota, que hace un pocos meses anunciaba una nueva línea de producción, ahora abrió retiros voluntarios, 400 retiros voluntarios. Estamos hablando probablemente de los mejores laburos que haya en la Argentina hoy en día para un obrero. Son trabajos muy bien pagos, con muy buenas condiciones. Renault achica su nómina en 270 operarios por lo menos. General Motors tiene frenada su planta en Alvear, en provincia de Santa Fe. Y esto se explica porque la caída del patentamiento de vehículos es de 18,7% respecto al año pasado. Es decir, cuando el año pasado se vendían 5, ahora se venden 4. Y hasta está cayendo la caída de patentamiento de motos, que históricamente sube cuando cae la de patentamiento de autos, porque si no llegas a comprarte el auto, vas por la moto. Bueno, ahora caen las dos. Y hay pocos antecedentes. Creo que ni siquiera durante el gobierno de Macri, aunque debería chequear ese dato, pero creo que en ningún momento del gobierno de Macri cayeron simultáneamente la caída de patentamiento de autos y de motos. La industria pesada, que en su momento supo ser, junto con la industria automotriz, la otra columna de la economía argentina, de esa economía argentina que fue tan potente, también está en crisis. Asindar tiene frenada una planta y el miércoles comienza un paro por tiempo indeterminado. Básicamente está frenada porque se frenó la construcción y el gran demandante de acero en la Argentina es justamente la obra pública y la obra privada, la construcción. Presten atención, si viven en la ciudad de Buenos Aires, en Rosario, en Córdoba, en Mar del Plata, en las grandes ciudades, en Bahía Blanca, donde hasta hace 6 meses, si vivías en un barrio pujante, probablemente tenías en tu manzana o en la de al lado una obra en construcción que hacía ruido, que metía quilombo, que no te dejaba dormir la siesta, que despertaba a los nenes. Bueno, fíjense si esas obras siguen o si están paradas. Porque la mayoría están paradas. Están en el mismo estadio en el que estaban antes de diciembre. Se dejaron. Hay muchos esqueletos de edificios que no están avanzando justamente porque los costos en dólares de construir un metro cuadrado se multiplicaron varias veces en pocos meses. Cuando decimos que Argentina está cara en dólares, lo primero que pensamos, porque es lo más fácil de ver, es el precio de un menú en un restaurante, del turismo. Pero a la construcción privada la está partiendo al medio esta suba. Los despidos en el Estado no solamente son una tragedia por cada una de las familias que ahora viven una situación de incertidumbre absoluta, sino porque se dedican metódicamente a desarmar capacidades estatales. Es curioso, porque pareciera, y en algunos lugares es así, que los despidos se dan medio al azar, Tin, Marín, Edo, Pingüé. Pero hay otras áreas donde metódicamente el gobierno se dedicó a desarmarlas. Y el desfinanciamiento, con el desfinanciamiento pasa lo mismo. En algunos casos se desfinancia porque está desfinanciado todo, pero hay algunas cuestiones en particular que el gobierno se está preocupando
porque no funcionen. Cuestiones estratégicas como el plan nuclear argentino, un plan que pone a la Argentina entre los 10 países más importantes del mundo en desarrollo nuclear. Y esta semana, por ejemplo, supimos que se interrumpió el desarrollo, que está ya en su etapa final, de 2 reactores nucleares que son únicos, de desarrollo 100% nacional, que utilizan más de un 75-80% de sus componentes también de industria nacional, es decir, que emplean y dan trabajo a pymes altamente especializadas y con mucho valor agregado, y que además tienen potencial de exportación enorme. Es más, el secretario de Energía había estado días antes en una cumbre mundial de energía nuclear vendiéndole al mundo el Carén 25, por ejemplo. ¿Qué es el Carén 25? Es un reactor nuclear de potencia de tamaño mediano tirando a chico, algo que no se produce casi en ningún otro país del mundo, y que son reactores autónomos que permiten dar energía a ciudades medianas, por ejemplo. Y hay una lista enorme de países interesados en comprarle llave en mano estos reactores a la Argentina. Australia, Holanda, le quieren comprar a la Argentina estos reactores. Esos son dólares frescos, son divisas que entran. Es trabajo para argentinos, es desarrollo argentino, son patentes argentinas. Es valor que le queda al país. Bueno, lo frenaron. Lo mismo con el RA10, un reactor que se utiliza, entre otras cosas, para producir material que se utiliza en la medicina, que utiliza componentes nucleares, como por ejemplo lo que son los tratamientos por radiación para tratar tumores, o como por ejemplo la esterilización de mosquitos machos de Aedes aegypti, que es uno de los pocos métodos que se conoce para contener una pandemia como la que estamos viviendo de dengue en la Argentina. Productos, estos derivados o estos productos que salen del RA10, con altísima demanda a nivel global y un precio que es de miles de veces lo que tiene la tonelada de soja, la tonelada de carne o cualquier producto del agro argentino. Y se frenaron. Sin ningún tipo de explicación, ni siquiera una explicación económica. Porque además, ni el Estado ahorra plata, ni se vuelve más eficiente con esto. ¿Por qué? Bueno, no ahorra plata porque hay cosas que el Estado deja de hacer y que tienen que ser hechas de una forma u otra. Claro, el negocio es terciarizarlos, es comprárselo a alguien más, seguramente con un curro de por medio, ya sea porque el que lo vende es amigo, ya sea porque el que lo vende deja en el camino una coima. Un caso, por ejemplo, es que se levantó en el Servicio Meteorológico Nacional el área que le brinda servicio a las torres de control de los aeropuertos. No es optativo ese servicio. Si no lo tenés, aumenta la cantidad de accidentes aeronáuticos, algo que nadie en su sano juicio puede pensar que es parte de los planes de este gobierno. Sin embargo, ¿quién brinda ese servicio? Entre otros, Elon Musk, por ejemplo. Entonces, dejamos de tener trabajo argentino dando ese servicio para pagárselo más caro a un terciarizador. Y tampoco se vuelve más eficiente. Decíamos, no se ahorra dinero ni se vuelve más eficiente. Tampoco se vuelve más eficiente porque muchos de los recortes que se están haciendo tienen que ver con agencias que tienen un amplio despliegue territorial. Argentina, lo sabemos, es el 8º país del mundo en superficie. Y eso sin contar el territorio antártico. Y esa extensión requiere obviamente de agentes del Estado que lleguen a lugares muy recónditos. Cuando, por ejemplo, se desarma la Agencia de Agricultura Familiar, el Instituto, de Agricultura Familiar, y de los 900 empleados que tenías pasás a tener menos de 200, lo que sucede es que dejás de tener una agencia que llegaba a cada rincón del país donde se lo necesitaba, porque la agricultura familiar está expandida en todo el país, y no es, como algunos se podrá imaginar, algo de hippies que se juntan a poner tomatitos. No, el 60% de los alimentos que llegan a la mesa de las grandes ciudades de la Argentina vienen de establecimientos de agricultura familiar. Todo el cordón de quintas frutortícolas de La Plata entra dentro de esa categoría, por ejemplo, que es la que
le da de comer a la mesa de los porteños y de todo el Gran Buenos Aires. Y lo mismo en otros lugares del país. Decía entonces, cuando vos a ese instituto le recortás 3/4 partes de sus puestos de trabajo, dejás de tener una agencia con un anclaje territorial amplio para pasar a tener una oficina con 50 monos sentados en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Es decir, a lo mejor reducís el gasto un poquitito así, porque estamos hablando de un 0,15 del PBI con toda la furia, pero lo volvés a la vez inmensamente menos eficiente. Para tener esos 50 monos sentados en una oficina no tengas nada. No quiero dar ideas, ¿eh? La solución no es esa, la solución es tener un instituto que realmente funcione. Y si había alguna irregularidad, que no me consta que lo hubiera en ese área ni en otras, aunque seguramente en muchas áreas del Estado las hay, tenés que dedicarte a resolver esa irregularidad, no a eliminar todo el área. Porque si no, es como cortarte un brazo porque te pica el codo. No funciona. Como decíamos, ya queda claro cuál es el camino que eligió este gobierno y hacia dónde lleva. Esta semana tuvo que salir gente muy importante de la UBA, por ejemplo, el director del Departamento de Economía, por ejemplo, el vicerrector, a advertir que con el presupuesto actual, después del mes de junio, la UBA no puede seguir funcionando. Y ya ni siquiera hablamos de subirle los sueldos a los docentes que ganan una miseria. Hablamos de que no hay plata para limpiar los baños, no hay plata para pagar la luz, no hay plata para mantener lo mínimo que necesita una institución para funcionar. Y decimos la UBA porque tiene otra vidriera, pero la situación es igual o más grave en la Universidad de La Plata, en la Universidad del Litoral, en la Universidad de Rosario, en la Universidad de Cuyo. Y en todas las universidades públicas del país. Y entonces, ¿qué se hace con esto? Porque la estrategia de esperar a ver hasta dónde llega el gobierno, evidentemente, solamente nos va a servir para que la situación empeore. Ya dijimos, este es un gobierno que no está dispuesto a revisar su rumbo, simplemente a duplicar y duplicar y duplicar, aunque en el camino le entren varias manos. Ya no hay margen para que los dirigentes políticos que se plantan en un lugar diferente que el oficialismo, es decir, para los dirigentes políticos que no son de la Libertad Avanza y no son Diego Santilli, por ejemplo, sigan con la ambigüedad. Esta semana, por ejemplo, escuchamos a dos gobernadores muy importantes, Martín Yarlora de Córdoba y Maximiliano Puyaro de Santa Fe, decir, bueno, a lo mejor es el momento de darle al gobierno herramientas y votar la ley de bases. Y pocas horas después el gobierno publicó un DNU eliminando por decreto todas las transferencias para las cajas jubilatorias, algo que a Córdoba, por ejemplo, le hace un agujero inmenso, eliminando definitivamente por decreto el fondo de incentivo docente, porque si bien no se había renovado a fin de año, por ley, como correspondía, como el presupuesto estaba prorrogado, todavía tenías un pucho destinado por el presupuesto para ese fondo para pagarle a los docentes. ¿Qué hizo el gobierno? Decir, no, esa plata no va a ir para los docentes, va a ir para otra cosa. A lo mejor para pagarle los desayunos a Milei cuando se va de viaje a que le den premios o a codearse con neonazis. También se eliminaron por decreto esta semana los fondos para transporte. O, por ejemplo, mientras Francos se reunía con los gobernadores del Norte Grande y les decía, va a haber plata para las obras, Milei se juntaba con empresarios petroleros en penumbras, y yo sé que es por la papada y todo eso, pero no deja de ser significativo, ¿no? Que el presidente se reúna con empresarios en penumbras. Y les decía que la obra pública era el grado cero de la corrupción y que no iba a haber un solo peso para la obra pública. Ya no hay margen para seguir jugando al opositor razonable. Ya no hay margen para seguir
jugando a darle hasta ahí a cambio de un puchito o de la promesa de un puchito, sino que es momento de que aquellos dirigentes que pretenden que la Argentina sea un país con universidad pública, que la Argentina sea un país con plan nuclear, que la Argentina sea un país con clase media, que la Argentina sea un país con un Estado capaz de tener agencia en cada uno de los pueblos, cada una de las ciudades y cada una de las provincias de su amplio territorio, que la Argentina es un país capaz de mantener relaciones exteriores, ya no digo maduras, ya no digo sanas, ya no digo inteligentes, por lo menos relaciones que no parezcan la de un nene de 4 años. Ya no hay tiempo para más ambigüedad. Tienen que jugar las negras. Tiene que haber una respuesta política a esta carta de intenciones y a la ejecución que está haciendo el gobierno de esta carta de intenciones, que no es en absoluto ambigua. Uno no puede ser ambiguo ante lo absoluto, porque no queda como ambiguo, queda como timorato, queda como cobarde, queda como acomodaticio. ¿Y cuál es la respuesta que encontramos por ahora? Bueno, desde las bases está muy claro. El 24 de marzo hubo una reacción inmensa ante la amenaza del gobierno de que Astiz se vuelva a la casa, de tomar alguna medida de darle dinero como recompensación a lo que ellos llaman las víctimas del terrorismo. Y al final tuvieron que retroceder en chancleta, sacaron un video, un panfleto de 12 minutos que no pasaría la aprobación de primer año de ninguna carrera de comunicación, pero no pudieron avanzar y ganas no les faltaban y estaba preparado, y me consta porque hablé con gente que estaba al tanto, estaban preparadas las alternativas legales para ver por dónde se podía avanzar y no pudieron. De la misma manera que la reacción desde las bases se vio esta semana en los lugares de trabajo, esta foto famosa del delegado de UPCN, el delegado de ATE, mano a mano. Y sin embargo, las cúpulas todavía no reaccionan. La CGT sigue esperando a ver si llama o no llama a otro paro general. La dirigencia política pareciera que se conforma con un mensaje de solidaridad por Twitter o una fotito de nos juntamos para discutir tal o cual cosa. Y así no vamos a ningún lado. El miércoles va a haber seguramente escenas difíciles cuando los trabajadores estatales traten de ingresar a sus lugares de trabajo, que probablemente estén vallados, los estén esperando, como hicieron en Telam. Saben que es mucho más difícil, no digo que no lo vayan a hacer, pero que es mucho más difícil cagar a palos a los laburantes si adelante hay 5 o 6 diputados, senadores poniendo la cara, ¿no? Hasta ahora no los vimos. Ojalá aparezcan. Pero no solo eso, porque su trabajo también es estar en el Congreso. Esta semana, por ejemplo, 2 diputados socialistas presentaron un proyecto de ley para nombrar monumento nacional al edificio de ATC, de la televisión pública, y de esa manera evitar la enajenación de esos terrenos para construir torres de lujo, que es el plan que tiene el gobierno. Bueno, es cuestión de sentarse unos minutos a pensar cuáles son las iniciativas. A mí me hubiera gustado que ese proyecto lo presentaran diputados que voté yo. La verdad, lo voté para eso. Ahora, pongan el culo en la suya y trátenlo y apruébenlo rápido antes de que esto sea irreversible. Hay que ver qué pasa con el DNU. Pero como bien marcó el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, los despidos que se hicieron esta semana se hicieron en función de algo que está delegado a partir del artículo 1 del decreto de necesidad de urgencia que sigue vigente. No quiere decir que si no estuviera el DNU no lo hubieran hecho. Probablemente lo hubieran hecho igual. Pero no importa, hay que voltear el DNU ya mismo. Ya mismo. Los números están.
Los números están, 99 diputados de Unión por la Patria, 5 diputados del Frente de Izquierda, por lo menos 11 diputados radicales, entre los que responden a Manes y los que responden a Lustó. 6 de la coalición cívica, Stolbizer, los 2 socialistas, los 2 de Santa Cruz, el de Río Negro, el de Neuquén. Hagan la cuenta, si no da 129 hay que ir a buscar a los de Misiones. Muchachos, les están metiendo el dedo en el culo. Yarlora, mandá a tus diputados a voltear el DNU. Puyaro, mandá a tus diputados a voltear el DNU. ¿Cuánto tiempo más vamos a estar en la ambigüedad con esto? Y sean creativos. Que el gobierno no quiera tratar el presupuesto para este año no significa que el Congreso no tenga la potestad de hacerlo. El proyecto está ahí, se envió en septiembre como establece la ley. Y si los diputados y los senadores lo aprueban, bueno, eso obliga al gobierno a ejecutar partidas. Y si no las ejecuta, se exponen a que la justicia los ordene a ejecutarlas y también genera más causales para el juicio político, que si esto sigue así, tarde o temprano va a llegar. Y estas son cosas que se me pueden ocurrir a mí o se le puede ocurrir a gente con la que yo hablo. Si a ustedes les pagan un sueldo para hacer ese trabajo, deberían tener 10 ideas como esa, 15 ideas como esa. No puede ser que el Congreso no sesione de hace 3 semanas porque 15 diputados, 20 diputados se fueron de viaje a Estados Unidos. Hay cosas más importantes. A mí también me encanta viajar, Y también, si me invitaran, a priori diría que sí. Pero si están pasando cosas más importantes, yo digo, muchachos, no puedo. La patria me lo reclama. Y en el medio de todo eso, empiezan los debates internos. Debates internos que según a quien le preguntes, significan que hay Milei para rato o que hay una percepción de que los tiempos se están acelerando y que por eso hay que acelerar la interna opositora para ver quién viene después. No lo sé, en cualquiera de los dos casos necesitamos que suban un poco el nivel. El debate interno no puede ser la culpa es tuya, no tuya, no tuya. Parece en el juego de la chiva. ¿Sí? Sale Guado a echarle la culpa a Alberto. Después Guzmán a contestarle a Guado. Después Massa a contestarle a Guzmán. Pero nadie plantea qué vamos a hacer el día que nos toque de nuevo tener la responsabilidad de gobernar. Nadie plantea qué hay que decirle a la sociedad argentina para que nos dé de nuevo esa responsabilidad. También no es solo cuestión del oficialismo, el nivel de debate del radicalismo no es más alto. Aunque están apareciendo algunos debates interesantes. Yo le prestaría mucha atención, por ejemplo, a que esta semana salió Mestre a diferenciarse de Loredo en Córdoba y Colombi a diferenciarse de Valdés en Corrientes. Corrientes provincia, que además tiene el calendario corrido, con lo cual el año que viene elige gobernador. Va a ser una elección muy interesante para mirar esa elección en Corrientes. Corrientes, provincia que históricamente, y acá lo sabrán confirmar los compañeros porque tenemos el mayor índice de correntinos de toda la radiofonía argentina, no suele haber mucho conflicto laboral ni social en Corrientes. Y sin embargo esta semana empezaron a haber algunas huelgas, algunos movimientos de algunos gremios, algunos movimientos de algunos sindicatos. Esa es la última rana que salta de la olla y está empezando a sentirse inquieta. Es importante entonces que continúe, insisto, la discusión. No hay que tenerle miedo a la discusión, pero hay que elevar el nivel del debate. Y hay que prestarle atención a los movimientos subterráneos. Y hay que prestarle atención, sobre todo, hay que tener en cuenta, sobre todo, y con esto voy redondeando, que el país no es el mismo. Lo dijimos acá el día de las PASO. El país no es el mismo. Y a diferencia de lo que pasó los últimos 15 años, o 10 años, desde el 2008, sí, 15 años, kirchnerismo, no kirchnerismo, dejó de ser la divisoria más importante. Lo cual no significa que, como pasa con algunos amputados a los cuales les sigue picando el brazo que les falta durante mucho tiempo, no haya gente que se siga rascando el kirchnerismo ahora. Pero hasta que no se den cuenta de que ese brazo ya no está ahí, no van a poder hacer nada para detener la hemorragia. Se estuvo armando en los últimos meses una red federal dentro del peronismo, que en otras circunstancias hubiera sido
una versión más de lo que fue en su momento el bloque de Bocio, de lo que fue en su momento lo que trató de armar Randazzo, porque aparecen esas caritas, aparece Facundo Moyano, aparece Fernando Grey. Pero hay que darse cuenta que esos dirigentes, horas antes del Congreso Justicialista que hubo hace unos días, hace 10 días, acá en la ciudad de Buenos Aires, estuvieron reunidos con Quintela. No con Yarlora, no con Vidal, con Quintela. Un dirigente al cual no le vamos a... Bueno, hoy le están midiendo el aceite a cualquiera, pero no deberíamos estar midiéndole el aceite. Que tienen lazos con Infran. Y algunos de ellos, esta semana, sin fotito, también se reunieron con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, con Axel Kicillof. Al que, permítanme decirlo, si alguien le quiere contar la costilla de kirchnerista, se equivoca de cabo a rabo. Porque si la respuesta que va a haber ante esta situación es ejercer el macartismo, estamos fritos. Entonces, el miércoles 3 tiene que haber un cambio de pantalla. Va a pasar en la calle con los empleados estatales que van a ir a la puerta de sus lugares de trabajo a protestar. Va a pasar en las fábricas como en Asindar, que empieza un paro por tiempo indeterminado. Pero todo eso, si no hay una dirigencia política que lo canalice, va a costar el triple, el quíntuple. Y cuando digo costar no solamente hablo de esfuerzo, hablo de plata en el bolsillo de cada uno de los argentinos. Y hablo de los palazos que nos vamos a comer, porque eso también va a suceder. Entonces es hora de que la dirigencia política también se dé cuenta de que cambió la pantalla. ¿Eso significa que no hay que discutir? No, discutamos más que nunca, porque claramente estuvimos equivocadísimos y por eso Milei gobierna ahora y puede hacer lo que puede hacer. Y para dejar de estar equivocado y pasar a estar en lo correcto hay que discutir. Pero no discutamos quién tiene la culpa. Ya casi que extraño la época en la que pedíamos autocrítica. Ahora hay que pedir hasta que se hagan cargo, ni siquiera autocrítica, hasta que digan, che, yo fui parte de ese gobierno también, porque algunos parece que se olvidaron. Esto también va a pasar. Esto va a terminar en algún momento. Y le va a dar paso a una nueva camada de dirigentes o a los mismos de antes. No hay que retirar a nadie. Pero los que van a tener esa responsabilidad van a ser los primeros que entiendan y los que mejor entiendan que el país hoy es otro muy distinto al de los últimos 15 años, que los desafíos hoy son otros muy distintos y más graves que los de los últimos 15 años, que las respuestas que nos demanda la sociedad de hoy son mucho más urgentes que las de los últimos 15 años, y que lo que está en juego es mucho más que durante los últimos 15 años. Toca mover a las negras, y esto es una partida de ajedrez. Se gana con la cabeza.